Hola, buenas tardes. Llegamos así al tema 9, Maestras del Bien, y hoy nos toca ver la mentora piadosa, una persona que deja un legado como mentora. El mentor se le llama así a una persona que trata de cuidar y de aconsejar a otra persona. Esto viene de la Odisea, donde cuando se fue a la guerra de Troya, el Ulises deja a su hijo al cuidado de Mentor, que era un sabio amigo, y deja su reino a su cuidado, porque sabía que iba a pasar tiempo, que él no iba a estar para poder influenciar y preparar a su hijo. Mentor, entonces, como dice aquí, tuvo que ejercer de padre, maestro, modelo, consejero, asequible y fiable, inspirador y estimulador de retos, de modo que Telémaco, que era el hijo de Ulises, se convirtiera en un rey sabio, bueno y prudente. Esta es la tarea del mentor. Y desde la mitología hasta hoy es una práctica adaptada a las circunstancias. Hoy se usa esta palabra, el mentor invierte tiempo, comparte su conocimiento, dedica su esfuerzo para el emprendedor en las tareas comerciales, en las tareas de enseñanza, y en las tareas de profesiones, para que esa persona, que es la persona mentoreada, pueda tener nuevas perspectivas, se enriquezca su forma de pensar y desarrolle su potencial. La idea de ayudar a desarrollar su potencial, ayudarle a crecer en aquellas cosas que tiene habilidades. De ahí viene la palabra coaching, que está tan de moda, que es entrenamiento. Es entrenamiento que ilustra la formación, la práctica, el ejercicio, el liderazgo, el trabajo en equipo para lograr un objetivo o el éxito. Entonces, por medio de ejercicio, de guías, prácticas, de trabajo en equipo, para lograr un objetivo, de eso es el coaching. El mentoreo, entrenamiento de liderazgo. O sea, este coaching, el liderazgo, el mentoreo, ¿qué va a hacer el líder, este entrenador comercial? Va a establecer y mantener una relación de confianza. O sea, para poder ser un buen mentor y un buen coach, tiene que establecer una relación de confianza, acercarse. Tiene que percibir, afirmar, expandir el potencial del cliente. O sea, tiene que captar cuáles son las habilidades, cuáles son las cosas en las que puede hacer mejor. Tiene que alentar, afirmar ese cliente. También tiene que escuchar con compromiso, o sea, atender a ver cómo puede influenciar y ayudar para bien. Tiene que procesar en el presente, o sea, tiene que captar la realidad de las circunstancias, de lo que el otro está viviendo para poder apoyarlo, tiene que hablar, expresar para poder ayudarlo, tiene que clarificar las ideas. Mira, ¿a vos te parece esto? ¿Y por qué esto otro? Y ayudarle a clarificar las ideas. Es apoyar al cliente y establecer y mantener propósitos claros. O sea, tiene que ayudar para que pueda entender cuáles son las metas, hacia dónde va, porque muchas veces las personas no saben lo que quieren, y entonces por eso es que no llegan a ningún lado. Y ve las posibilidades, muestra las diferentes opciones, los respalda al cliente para utilizar sistemas y estructuras de apoyo. Esto es lo que hace el coach el entrenamiento en el liderazgo. Ahora, si nosotros pensamos que el mentor, cuando trasladando a un mentoreo espiritual, a un liderazgo espiritual, el mentor, el guía, el ejemplo, el líder, apoya para estas mismas cosas. Trata de buscar una relación de confianza, trata de ayudar en las cosas en las que realmente
hábil la persona, le ve qué dones tiene, en qué cosas puede ayudarle a crecer, escucha con compromiso, comprende, expresa, le ayuda a clarificar las ideas, le ayuda a ver las metas que debe tener como cristiano, ve las posibilidades y los respalda para que se pueda apoyar en otros hermanos, en qué ministerio actuar. Entonces, ayuda a crecer espiritualmente en todos los órdenes de la vida. Esto es lo que hace el mentoreo para el liderazgo, para ayudar a una persona a crecer espiritualmente. Entonces, el mentor ayuda a crecer y a desarrollarse como persona en todos los órdenes de la vida. Y vemos a Pablo, que fue un gran mentor. Y tenemos aquí textos, que son los que ustedes han visto, han estado viendo en la hoja. Dice así, en 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y en 2 Timoteo 3:10 dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. En otra versión dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Pablo como ejemplo de mentor. Pablo tomaba una persona, se acercaba y la ayudaba a crecer. Lo llevaba en sus viajes, como hizo con Timoteo, como hizo con Tito, como hizo con Apolo. Pablo siempre fue un gran mentor, como hizo con Aquila, el esposo de Priscila. Él se ponía a la par de esas personas, los acompañaba y de esa forma los guiaba para que alcancen un potencial mayor. Vemos a Timoteo, que era un muchacho a veces tímido, a veces quizá no tan osado, y sin embargo Pablo le instruye que no debe tener en poco su juventud, que debe ser ejemplo, que debe liderar, que debe respetar, que debe cómo debe tratar a las mujeres, cómo debe tratar a las madres. Le instruye a Tito, y en su carta que hemos estado viendo, qué cosas debe tener en cuenta, cómo debe instruir a esta iglesia que él está liderando. Pablo fue un gran mentor. Y Pablo le dice a Timoteo que esas palabras sanas, que es la palabra bíblica, que es la palabra de Dios, que él le ha transmitido, que le ha transmitido fe, le ha transmitido amor en Cristo Jesús, que él lo retenga, que él lo mantenga, que él lo viva de esa misma manera. Y va a decir, pero tú sí lo has hecho, has seguido mi doctrina, mi conducta. O sea, tú has seguido paso a paso mi ejemplo. Vos has seguido mis enseñanzas, Timoteo. Has estado viendo mi manera de vivir, mi propósito. Timoteo lo acompañó a Pablo en muchos viajes y conocía que Pablo era sincero, cómo enseñaba, cómo vivía, cómo era en la casa, cómo era fuera de la casa, su fe, y veía en Pablo la paciencia, el amor y esa constancia. Pablo era tenaz, perseverante, constante. Entonces, aquí tenemos algunas palabritas subrayadas y nos queda cómo sería un mentor espiritual. Enseña la palabra dando instrucciones claras, palabras edificantes, encamina en la fe, hace un discipulado, ayuda a dar los pasos en fe. Ese ejemplo de propósito, porque tiene metas y ayuda a las personas que entiendan que su vida es para la gloria de Dios y les ayuda a clarificar sus metas. Es un ejemplo en su carácter, en sus valores, y es un ejemplo en sus emociones. Es constante. Tenemos otros textos más, el gran mentor Pablo. Dice en Corintios, dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones como las entregué. Por tanto, les ruego
que sigan mi ejemplo. Esto está en 1 Corintios, estos dos textos. O sea, dice, el Pablo ha influenciado de tal forma que ellos los recuerdan, para que ellos los recuerden y que retengan esas instrucciones. Y les ha dejado un ejemplo. O sea, un mentor impacta en la vida de otros. O sea, da instrucciones precisas, las refuerza para que las recuerden. Ese ejemplo a seguir en todos los ámbitos de la vida. Entonces, la idea es que un mentor impacta, vive con tal ímpetu como lo hacía Pablo, de tal forma que no podían negar que Pablo había estado con ellos y les había dejado un gran ejemplo, instrucciones precisas, y las refuerza, les da ítems, les da ideas, les da formas, les hace preguntas, les hace entender, comprender las verdades bíblicas, y es un ejemplo para que ellos lo puedan seguir en todos los ámbitos de la vida. Y tenemos a Pablo como el gran mentor, dice en 2 Tesalonicenses 2:7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Qué dice Pablo? No anduvimos desordenadamente. Un mentor no anda desordenadamente. Un mentor trabaja, se esfuerza, es un ejemplo en responsabilidad en el trabajo. Un mentor no es carga. Un mentor quería deja un buen ejemplo. Entonces, en la forma de andar, aquí tenemos la conclusión de estos versículos. Un mentor tiene un ejemplo en la forma que vive cada día, ordenadamente, es responsable para cubrir sus gastos, sabe que debe pagar lo que debe, se trabaja esforzadamente. Este es un mentor. Entonces, nos va a decir en Hebreos, acuérdense de los pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál sí haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Nuestros maestros son nuestros mentores. De alguna manera, cada maestro de la hora feliz, cada maestro de niños, cada líder de adolescentes, cada maestro mayor, cada pastor en la iglesia, cada persona que se para al frente, que habla la palabra de Dios, debemos nosotros considerar el resultado. ¿En qué manera impactó el resultado en algunas personas? ¿Cómo impactó ese resultado en mi vida? Yo me acuerdo de lo que me dijo tal persona, yo me acuerdo lo que aprendí en ese campamento, yo me acuerdo cómo me hizo de bien esto, y ese resultado de esa conducta de esa persona tenemos que considerarla y debemos imitar su fe. Tenemos que recordar que son personas humanas que tienen sus debilidades, pero nos han hablado la palabra de Dios, y esa palabra no vuelve vacía. Ya ha habido un resultado que ha impactado en nuestra vida. ¿Cuál es la responsabilidad de una mentoría piadosa, de una mentora piadosa? Vos como mujer sos una mentora. Estás dejando un ejemplo. Las demás personas te están viendo. Tus hijos, tus vecinos, tus amigos, tu esposo. Sos una mentora porque estás impactando, para bien o para mal. Pero como mujeres piadosas, como mujeres que aman al Señor, que queremos dejar un legado espiritual, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Enseñar la palabra,
dando instrucciones claras, palabras edificantes, encaminar en la fe, tener un propósito, tener confianza en Dios, paciencia, amor, constancia para vivir. ¿Qué quiere decir esto? Una mentora piadosa usa la palabra de Dios como libro de texto, comunica la palabra de Dios, trata de que la palabra sea su manual de vida, y cuando va a dar un consejo, no da un consejo de su propio razonamiento, sino de lo que el Señor dice. Muestra con claridad: esto te conviene, esto no, influencia para bien, muestra ejemplos de la vida diaria, muestra cómo hizo el Señor Jesucristo tomando ejemplos de la naturaleza, de la vida diaria, da palabras edificantes para encaminar en la fe, porque es un ejemplo de propósito, tiene metas. No es una persona que anda en la vida manoteando lo que le sale en el camino, sino que tiene un propósito, sabe hacia dónde lo dirige, es constante, es perseverante, tiene paciencia y amor, no larga todo ante la primera dificultad. Esto es la responsabilidad de una mentora piadosa. Qué ejemplo que nos ha dejado Pablo. Qué responsabilidad para nosotros entender lo que es una mentoría piadosa. Esto es lo que nos enseñó Pablo. En otros versículos también vimos en Pablo que vivía con sinceridad. Él estaba en su casa, en su trabajo, en la iglesia, y siempre tenía una sola cara. Vivía con sinceridad, por eso podía impactar en la vida de otros. A Pablo lo veían en el trabajo, lo veían en la casa, lo veían en la iglesia, lo veían enseñando, y él podía impactar porque vivía con sinceridad. No tenía una doble cara, daba instrucciones precisas, las reforzaba para que las recuerden, podía quedarle claro que se acordaran de Pablo y de lo que Pablo les había dicho. Seguramente los discípulos, la gente de Corinto, el mismo Timoteo, en su mente decía: oye, me acuerdo lo que me decía Pablo, me acuerdo lo que Pablo me inculcaba, me acuerdo cómo nos instruía en esto para que no erráramos. Y en el último cuadro tenemos que una persona piadosa, una mentora piadosa, es digna de imitar en la forma de andar, en la forma de vivir. O sea, no tan solo que en lo que enseña, no solo las instrucciones que transmite, no solo, sino que cómo vive personalmente, cómo es ordenada en los horarios, en la vida, en las responsabilidades, cómo no posterga las responsabilidades, cómo las asume, cómo cumple a su tiempo con las tareas a entregar, cómo es responsable en los gastos y cómo se esfuerza en el trabajo. ¿Cuántas cosas que influyen en los demás? Todas estas cosas, mujeres, influyen en nuestro entorno, influyen en la vida de nuestros seres amados, primero en nuestros hijos y después en las personas a quienes amamos y deseamos impactar. Y si ya seas una maestra de escuela dominical, ya seas una colaboradora en la reunión femenina, ya seas alguien que está dando pasos en cualquier ministerio, aunque sea en el trabajo de la limpieza de la iglesia, asumir con responsabilidad, ser precisa en las instrucciones, impactar en la vida de otros, ser constante, tener un propósito, ser responsables. Todas estas cosas son formas de ser una mentora piadosa. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de alguien que tiene una mentora piadosa? ¿Cuál es la responsabilidad de los jóvenes y de las mujeres más jóvenes y de cada una de nosotras que tenemos a alguien que está por encima nuestro? Aunque tengamos gente como maestros,
a nuestro cargo, como niños a nuestro cargo, tenemos a alguien a quien rendir cuenta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Asumir la responsabilidad asumir el trabajo con responsabilidad, seguir el ejemplo, ser dócil, imitar lo bueno, seguir sus enseñanzas, no olvidar sus instrucciones, no jugar despreciando sus indicaciones, no hacer oídos sordos a sus indicaciones, no hacernos la tonta y decir, miren, bueno, yo hago lo que quiero, valorar y asumir las propias responsabilidades. Si queremos ser personas que nos imiten, seamos cuidadosas en hacerlo primero, como estas jirafas comen primero lo que está más al alcance y después van bajando las ramas para llegar hacia lo más alto, pero ir a seguir paso a paso para poder influenciar y ser ordenadas. Ahora, tenemos en Tito 2, hemos visto los 10 elementos que como mentoras debemos transitar a otras mujeres. Nos falta el último, solamente el 10, ya vamos en el 9, hemos estado viendo este legado. Pero estos elementos debemos transmitir como mentoras a otras mujeres. Nosotros no debemos olvidarnos de transmitir estos elementos que son fundamentales a la hora de mostrar una feminidad piadosa, de influenciar en otras personas, una mente sana que sea la palabra la que guía y la que responda, que en cada acción vivamos la palabra y respondamos de acuerdo a la palabra. Tenemos que tener en cuenta el temor de Dios, el honor, honrar al Señor primero, cuidar nuestro templo como templo, nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, vivir conscientes de que el Señor nos está viendo todo el tiempo. Y esto nosotros tenemos que transmitir esa sinceridad de amor a Dios y de temor a Dios, de respeto, de cuidado, de saber que el Señor está mirándonos, de amor a su palabra. Debemos influenciar en el amor en la casa, en el amor hacia las tareas domésticas, en el amor a lo que el Señor nos ha concedido, en el cuidado y responsabilidad en las cosas que el Señor nos ha dado, en el cariño en el matrimonio, en el respeto al esposo, en ser fuentes de amor y ternura en la casa, ser fuentes de dominio propio y de realmente respeto al esposo y disfrute de la familia que Dios nos ha dado. Vimos la disciplina, el sofrón, esa mujer con dominio propio y autocontrol en todas las áreas de la vida. Una disciplina en lo que va a decir, en la forma de actuar, en la forma que va a usar el dinero, en la forma que va a transmitir los conocimientos, en su carácter, en el dominio de sus temperamentos, de sus reacciones. Esto es algo que nosotros debemos mostrarlo y somos mentoras. Los demás lo están viendo. ¿Cómo te conduces ante los ojos de los demás? ¿Cómo estás en el área de la autodisciplina, en cuidado, en horarios? Hemos visto justamente todo lo que hace un mentor, transmite estas cosas. En pureza interior. ¿Cómo es tu actitud respecto al sexo, al sexo opuesto, tu trato con los hombres? ¿Cómo te conduces en tu trabajo, con las relaciones con las otras personas, en la iglesia, en el ministerio? Tenés esa pureza interior, ese respeto hacia los demás, tus pensamientos
se quieren descarrilar hacia esa pureza espiritual y pureza moral. Cuidas hasta la forma de pensar, lo que hay enterrado en tu corazón, has desenterrado esas podredumbres de cosas del pasado y esa forma de pensar que daña tu mente y que no te deja reflejar la presencia de la luz del Señor en tu mente y en tu corazón. Responsabilidad, ¿cómo estás transmitiendo? Estás como mentora, siendo una mujer responsable, mostrando esa responsabilidad en los roles, no descuidando tu familia, que es el primer rol que el Señor te ha dado, lo más importante de toda mujer. Pero si el Señor te ha dado también otras habilidades, o tenés un título, un trabajo, sin descuidar tu familia, lo asumes con responsabilidad, sabiendo que todo lo que haces es para el Señor y no para los hombres. Actúas con diligencia y con responsabilidad en todas esas áreas. Sos una mujer benevolente, o sea, bondadosa, dispuesta a ayudar, dispuesta a interesarse en los demás, compasiva, que perdona los defectos de los demás, que busca el bien de los demás, que busca hacer el bien. Sos una mujer dispuesta, sumisa, dispuesta a respetar las autoridades que Dios ha puesto sobre ti, dispuesta a no ser rebeldes, a ser dóciles y amables con las autoridades, desde las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Cómo es el legado? ¿Estás dejando una influencia, como estamos viendo, una influencia que honra el nombre del Señor? ¿Estás dejando un ejemplo de fe? ¿Estás formando personas, discípulos para Cristo? ¿Estás formando seguidores de Cristo? ¿Estás mostrando cómo vive una persona que teme a Dios? ¿Estás reflejando a Cristo con tu belleza? El punto 10, reflejada el Evangelio. ¿Estás reflejando la gloria de Cristo? ¿Estás reflejando al Señor en todas las áreas de tu vida? Esto es ser mentora. Esto es como lo que debes transmitir como una mentora piadosa. Una mentora piadosa, dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Abre la palabra de Dios, pero también abre su vida porque predica con su ejemplo, con su vida, y aún usa sus errores para mostrar cómo Dios usó un error en su vida para transformar alguna área que estaba mal. Puede compartir sus vivencias. Una mentora habla con sabiduría, la palabra de Dios, comparte su vida con aciertos y fracasos. Y en 1 Corintios 11:1 Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Una mentora es capaz de decir, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Oh Señor, ayúdanos a ser estas mentoras. Sabemos, Señor, que nos falta mucho. Señor, perdónanos. Queremos ser estas mentoras que honran tu nombre, que reflejen tu palabra, que muestran la feminidad bíblica, que tienen un dominio propio, que actúan con responsabilidad, que te temen, que reflejan tu luz, tu persona, que son templos del Espíritu Santo, que honran tu nombre, Señor, y que transmiten tu palabra para mostrar realmente una vida sana. Señor, cuánto necesitamos tu gracia, tu sabiduría cada día, Señor, en un mundo caído que se nos contagia la oscuridad. Ayúdanos, Señor. Te alabamos por tu amor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.